En lo alto de una sierra alicantina, silencioso, majestuoso y a la vez derruido, se levanta un coloso de piedra y recuerdos, el balneario de Aguas de Busot, también conocido como el Preventorio, un lugar que fue símbolo de lujo y salud y que hoy, entre paredes desmoronadas, guarda secretos, historias olvidadas y leyendas que hielan la sangre. Este lugar vio pasar aristócratas, enfermos, soldados y ahora recibe visitantes invisibles, exploradores urbanos, buscadores de lo paranormal, curiosos que aseguran haber escuchado voces, pasos y lamentos que no pertenecen a los vivos. Prepárate, porque vamos a sumergirnos en la historia y los misterios del balneario abandonado de Aguas de Busot. Todo comenzó siglos atrás. Ya en el siglo XVI se hablaba de las propiedades curativas de las aguas termales de este rincón de Alicante. Pero fue en el siglo XIX cuando el lugar alcanzó su máximo esplendor. Se levantó el imponente Hotel Miramar, corazón del balneario, un destino de lujo donde acudían aristócratas y familias ricas, atraídas por el aire puro de la sierra y las propiedades sanadoras de las aguas. En sus instalaciones había casinos, salones de baile, bibliotecas y comedores con menús exquisitos. Era un palacio del bienestar, un oasis para la élite, pero como ocurre tantas veces, la historia dio un giro inesperado. La guerra civil transformó radicalmente el destino del edificio. El Estado lo confiscó y lo convirtió en sanatorio infantil antituberculoso. Miles de niños convalecientes pasaron por sus habitaciones, buscando en el aire puro y el reposo una cura contra la enfermedad que asolaba a Europa, la tuberculosis. Algunos recuerdan la disciplina, las comidas sencillas, los largos paseos por galerías abiertas al viento. Para muchos fue un refugio, para otros un encierro. Con la llegada de los antibióticos en los años 60, la tuberculosis dejó de ser la amenaza mortal que fue, y el preventorio cerró sus puertas. Lo que quedó fue silencio. Durante décadas, el edificio quedó abandonado. Proyectos de rehabilitación nunca prosperaron. Vándalos, sacadores y curiosos se adentraron en sus pasillos. Hubo incendios, derrumbes parciales y hasta rituales extraños realizados en la oscuridad de sus sótanos. Exploradores urbanos cuentan haber encontrado menús antiguos, fichas médicas, objetos que parecían haber quedado congelados en el tiempo, como si de un día para otro la vida se hubiera detenido y el lugar hubiera quedado atrapado en una burbuja de abandono. Y es aquí donde comienza la parte más inquietante. Con el abandono llegaron las leyendas. Las voces, investigadores de lo paranormal, aseguran haber registrado psicofonías, frases cortas, susurros que no procedían de nadie presente. Las apariciones. Algunos visitantes relatan haber visto figuras en ventanas, sombras recorriendo pasillos. Los túneles secretos. Se dice que bajo el balneario existen galerías ocultas, utilizadas durante la guerra civil como refugios o vías de escape. Mito o realidad, nadie lo sabe con certeza. ¿Qué ocurre cuando caminas solo por esas galerías? Muchos hablan de una sensación extraña, como si alguien te observara desde la penumbra. Otros aseguran haber sentido frío repentino o la clara impresión de que alguien susurraba su nombre. El balneario de Aguas de Busot es más que un edificio abandonado. Fue lujo, fue sanatorio, fue hogar de niños enfermos y ahora es un gigante dormido que guarda las huellas de todos los que pasaron por él. Ruina para uno, patrimonio olvidado para otros y escenario de misterio para muchos. La gran pregunta es, ¿qué hacer con lugares como este? ¿Rescatarlos para devolverles la vida? ¿Preservarlos como testigo de nuestra historia o dejarlos en manos del olvido, alimentando leyendas y fantasmas? Lo cierto es que, mientras sigan en pie, estos muros seguirán hablando, aunque no sepamos muy bien qué es lo que dicen. Gracias por acompañarnos en este viaje, tras la huella de Horizonte Oculto. Aunque el capítulo de hoy terminó, la curiosidad no tiene fin y nos volveremos a encontrar
donde lo desconocido nos llame.